Llegó el momento de presentarte un revisado completo a esta RX 6800. En este video vengo a mostrarte prueba de videojuegos, benchmark y voy a concentrarme más en práctica que en teoría. Porque me imagino que de esta gráfica ya se ha dicho todo. Pero en esta ocasión quiero concentrarme en que tú veas los bajones de FPS. Ya que tuve bajones de FPS y también tuve un poco de lag en algún momento. Los gráficos y la prueba de videojuego que te voy a mostrar en este video lo hice de la siguiente manera. 2K Ultra y Full HD Ultra. Hice diferentes pruebas para medir la capacidad de esta RX 6800. Lamentablemente no me esperaba que iba a tener bajones de FPS, pero chicos, sí, lamentablemente en una que otra ocasión tuve un bajón de FPS. Primero lo primero, déjame mostrarte o déjame decirte los componentes en el cual yo estoy probando esta gráfica, para que ustedes vean que no tengo cuello de botella por ningún lado. O sea, tengo componentes suficientes para poder exprimir a fondo y sacarle todo el potencial a esta gráfica. Pues yo tengo el procesador anterior a este. Tengo el 5750X de 16 núcleos. Tengo un motherboard MSI X570, 64 GB de RAM y también posee un disco duro M.2 de última generación. Así que en estas pruebas no vas a ver cuello de botella por ninguna parte. Y en cuanto a la energía, tengo un power supply de 1200 watts. Requerimientos para la gráfica mínimo 650 watts, pero la gráfica consume 250 watts. Mientras voy pasándote imágenes y mostrándote el benchmark, mostrándote la prueba de juego, luego voy a hablarte un poco aquí de mi experiencia y en cuanto a los bajones de FPS y del por qué me pasó, para que si tú decides comprarla, esto no te suceda. Mira, ahí estoy mostrándote Assassin's Creed. Este fue el videojuego que yo me encontré que me brindó este gran rendimiento. Ahí estamos en resolución de 2K Ultra y fíjate la cantidad de FPS que me brinda esta gráfica en Assassin's Creed Valhalla. Recuerda que estamos delante de una gráfica que está impulsada por arquitectura AMD RDNA 2 con 60 potentes unidades de cómputo, 128 MB de caché Infinity. También tenemos 16 GB de RAM dedicada GDDR6. A mí en lo personal me hubiese gustado que la RAM fuera GDDR6X, que tú sabes que es más rápida, pero AMD no la puso en esta versión, la colocó en la 6800 XT y colocó esa RAM en la 6900 XT. Así que ya sabes que en este sentido estamos delante de la generación, en cuanto a la VRAM, estamos delante de una generación pasada. A mí me hubiese encantado de que colocaran también GDDR6X en esta RX 6800. Así que mi primera prueba en este juego Assassin's Creed me fue muy bien. Creo que es uno de los videojuegos que está mejor optimizado para las gráficas de AMD, porque en gráficos tanto en 2K Ultra, como tú estás viendo en este momento, como en gráficos en Full HD, me fue muy bien. Así que lo que yo te voy a presentar a continuación, me imagino que depende de que después AMD mejore el software y tú puedas exprimir a fondo la tecnología con Ray Tracing. Porque mira, en esta ocasión voy a mostrarte Fortnite. Fortnite está en la misma resolución gráfica que estaba Assassin's Creed. Lo puse en 2K en Ultra. Ahí está todo activado y incluye Ray Tracing. No sé si ya saben que Fortnite ya tiene Ray Tracing. Decidí ponerlo a tope en todas las pruebas de juego que tú vas a ver en este canal. La puse al máximo. Dato importante. Ese monitor, que se me olvidó mencionarlo hace un rato, ese monitor que estoy usando para esta prueba es un monitor Odyssey
G7 de 32 pulgadas con tasa de actualización de 240 Hz, es decir que es un monitor que viene también con FreeSync, con G-Sync y se ajusta perfectamente a toda la tecnología que tiene esta gráfica. A nivel de componentes estamos bien, estamos dentro de los parámetros que requiere AMD para que las gráficas te brinden todo su potencial. Te menciono los componentes para que si tú te compras una y no tienes suficiente RAM o no tienes un procesador con muchos núcleos, puede hacer que tengas menos FPS que lo que yo te estoy mostrando aquí. Por eso hago el hincapié de que tú veas cuáles componentes yo estoy usando en estas duras pruebas. Pero bien, voy a retomar el tema de Fortnite. Fíjate, esos bajones de FPS, no me esperaba yo que en Fortnite me estuviese brindando esta cantidad de FPS. Imagínense, así no se puede jugar. El videojuego va muy lento y me pareció súper extraño porque en la presentación Fortnite fue uno de los videojuegos. Fortnite, Assassin's Creed, estuvo también Doom. Estos fueron los videojuegos que AMD puso en su presentación. Entonces me parece extraño que yo colocando la calidad gráfica en 2K, activando todo, fíjate cómo se ve. Es decir, no me esperaba que el juego iba a ir tan malo. Pero esto se debe al Ray Tracing, porque una vez que yo desactivé el Ray Tracing, el juego iba súper bien. Es decir, los FPS iban a tope. Esto era todo lo que me daba solamente desactivando el Ray Tracing y dejando todo lo demás en épico y en resolución de 2K. Lo más interesante que en esta prueba no hice overclocking. Recuerda que para tú hacer overclocking en una gráfica de AMD es súper fácil a través del software, el Radeon Adrenaline Edición 2020. Pues tiene unos parámetros establecidos en el cual tú puedes hacer overclocking de una manera sencilla y sin tomar ningún riesgo. Sin embargo, las pruebas que tú estás viendo de todos los videojuegos que voy a presentarte en este video, todos fueron con la gráfica estándar. Yo no toqué nada, simplemente decidí grabar todo. Y lo mejor de todo, que también hay que sumar que cuando tú estás grabando la pantalla, esto consume recursos de la gráfica y consume recursos del sistema. Todo lo que yo hice fue grabado con la gráfica. Quizás si por ejemplo yo decido hacer el gameplay sin estar grabando, es muy probable que aumenten un poco los FPS. Es muy probable. En otras pruebas que yo he hecho me sucede. Porque recuerda que cuando tú estás capturando la pantalla, ya sea imagen, voz, una webcam, pues esto hace también que el desempeño de la gráfica. Pero ahora voy a dar el salto para Cold War, el Call of Duty Cold War, un videojuego que también está súper optimizado, pero en 2K me encontré algo súper extraño, y es que cuando estuve jugando, por momentos se mantenía entre 60, 55 y de momento se metía a 80 FPS en situaciones donde yo estaba jugando normal, que no había, por ejemplo, explosiones ni había mucho movimiento en el videojuego. Pero me pareció muy extraño el comportamiento de esta gráfica cuando estuve jugando ese juego, ya que sí se juega bien, se juega de manera fluido en Call of Duty, pero me parecía extraño de que bajaran tanto los FPS, que bajaran de 80, sin lograr alcanzar entre 70, 65 y luego bajaba a 55, 50 y 70. Luego llegó un momento que se mantuvo todo el tiempo en 80 FPS. Y eso que estoy hablando también de que estábamos en gráfico de 2K en Ultra. Eso fue para Call of Duty Cold War, que es un juego también que está súper optimizado y un videojuego que cuenta con unos gráficos súper increíbles. Así que es bueno que ustedes tomen todo este punto en consideración por si deciden comprarse una RX como esta. Pero ahora voy a pasar a otro videojuego. Fíjate ese juego, wow, sí que requiere potencia. Activé todo al máximo, puse todo en 2K
y ahí fíjense, los FPS no llegaban ni siquiera a 60 en 2K en Redemption. Esta gráfica no tiene fuerza para tú poder disfrutar de este juego con todos los parámetros activados, pero la verdad es de que no me lo esperaba. Yo pensaba que en Redemption por lo menos en 2K se iba a mantener en una cantidad de FPS mínimo 60, pero después yo lo que hice fue que bajé la resolución, y cuando bajé la resolución pues el juego se ajustó y sí ya se podía jugar a 60. Lo puse por ejemplo en Full HD y en esa resolución en Redemption se podía jugar normal, pero en 2K con todos los parámetros activados lamentablemente no llega a 60 FPS. Ahora bien, si tú lo bajas, por ejemplo lo dejas en 2K y empiezas a poner los gráficos mínimo o gráficos en alto, pues es obvio que la cantidad de FPS va a aumentar y así tú vas a poder jugar con más fluidez. Fíjate por donde vamos de video y no te he hablado de 4K porque me parece ya una carga muy grande para esta gráfica de meterle videojuegos en 4K, y es obvio que en muchos casos ella te va a dar potencia para tú mover videojuegos en 4K, pero en Ultra va a ser difícil que tú encuentres gráficos que se muevan a 60 FPS. Cuando si decides, por ejemplo, o tienes un monitor con resolución de 4K, vas a poder usarla, pero vas a tener que limitarte a bajarle un poco los gráficos, poner por lo menos los gráficos en mínimo. Si tienes Ray Tracing vas a tener que desactivarlo, porque una vez que tú activas el Ray Tracing, lamentablemente esto consume mucha energía, porque recuerda que el Ray Tracing le da como otra pinta al videojuego, se ve mucho mejor, pero esto aumenta significativamente el consumo de los recursos de estas gráficas. Déjame hablarte un poco de las características rápidamente, porque yo creo que de esta gráfica se ha dicho todo. Estamos delante de que este lleva, como dije hace un rato, necesitas mínimo una fuente de poder de 650 watts y el consumo total de la gráfica es de 250 watts. Recuerda que tiene dos puertos para conectores de 8 pines. En cuanto al tamaño, requiere de 2 ranuras. Es decir, que en tu placa madre se va a ocupar 2 ranuras, y también la longitud total es de 267 milímetros. Es importante que sepa el tamaño, y te recomiendo que si te la compras, es muy importante que compres un sujetador que aguante el peso, porque es muy pesada. Y ya estuve haciendo prueba y me di cuenta que le hace muchísima fuerza al puerto PCI Express 4.0, porque recuerda que va por PCI Express 4.0, y si tú la colocas, yo siento que le hace una fuerza bárbara a tu puerto PCI Express. Así que si te vas por esta gráfica, recomiendo que le pongas un soporte para que no te quedes sin placa madre, porque si la dejas así con la vibración y todo esto, me parece a mí que con el tiempo vas a terminar teniendo que comprarte una motherboard nueva. Estamos delante de una gráfica que cuesta con un excelente precio. Es la gama más baja que tiene AMD en este momento. Recuerda que son 3 versiones: la 6800, 6800 XT, que vendría siendo la segunda, y 6900 XT, que vendría siendo la tercera. Esta cuesta solamente $580 en el mercado. Ahora mismo, si tú vas a una tienda, deben vendértela en $580. Pero ahora mismo, con la escasez de gráfica que hay, tú la vas a conseguir en otros precios. Mi opinión personal es que si quieres comprarla, espera un tiempo, porque si sales a buscarla ahora, vas a tener que pagar más de los $600, y yo soy un usuario que no voy a pagar más de los 500, más de lo que dice el fabricante, porque si yo hago esto, estoy ayudando a que siga pasando este monopolio de que alguna gente agarren todas las gráficas para después empezar a venderla más cara y lucrarse. Mi opinión aquí es que por este precio no se puede pedir demasiado. Estamos delante de una gráfica con buenos materiales de construcción, con tecnología de punta, con un precio muy asequible y con unas prestaciones que a mí me dejó enamorado. Recuerda que tú jugar con Ray Tracing, esto a veces
opcional. Por ejemplo, si tú vas a jugar multijugador en Fortnite, pues desactiva el Ray Tracing. Si tú vas a jugar otro videojuego que no, por ejemplo, una campaña de un videojuego, pues ahí tú activas el Ray Tracing porque no te importa tanto la tasa de actualización. Si pasa de 60 o llega a 45, 50, tú sabes que en esa frecuencia se puede jugar bien. No hay problema con esto. Pero a la hora de tú jugar una partida en multijugador, pues yo te recomiendo que desactives el Ray Tracing para que la frecuencia y los FPS sean más alto y tú puedas jugar bien. Así que sí, es una gráfica que la recomiendo, $580, y fíjate todo el rendimiento que te brinda, a excepción de que en algunos juegos no alcanza la cantidad de FPS necesaria o no alcanza la potencia necesaria para tú poder disfrutar de esos videojuegos al máximo. Pero sin embargo hay otros videojuegos que tú lo vas a poder disfrutar a todos los gráficos. De hecho, fíjate que de lo que te mostré en este video, la mayoría se podían jugar con gráfico a tope en 2K y se podía jugar con más de 60 FPS. Mi recomendación final es que sí, te puedes ir por una gráfica como esta. Por un $580 no se puede pedir más de ahí. Me voy a quedar con ella, voy a estar usándola un tiempo y voy a estar sacándole todo el máximo provecho. Después voy a hacer una experiencia de uso para hablar ya de mi uso general, haciendo ediciones de videos en 2K, haciendo ediciones de video en 4K, en Full HD, para ver también cómo se porta haciendo streaming, teniendo 2 monitores, ya que recuerda que puedes conectar 4 monitores por el USB-C, por el HDMI y por los 2 puertos DisplayPort. Así que también quiero hablarte de esto, que quiero hacer un video aparte haciendo streaming, haciendo ediciones de video y exprimiendo a fondo todas las características de esta gráfica. En esta ocasión solamente me concentré en prueba de rendimiento y prueba de videojuegos. Por si tú estás buscando una gráfica como esta, sepa de que sí se puede invertir. Ahí vas a tener que, en algunos momentos vas a tener que sacrificar el Ray Tracing, vas a tener que bajar un poquito los gráficos, pero por este precio no se puede pedir más de ahí. Es mejor que la 2080 y es mucho mejor que la 2070 Super, y está al mismo nivel o quizás mejor que la 3070, que la RTX 3070, que más adelante me gustaría hacerle una comparativa con la 2080 Super y me gustaría hacerle una comparativa con la RTX 3070. Sería súper brutal. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Voy a dejarte un link aquí en la descripción donde tú puedes ir y comprarte esta RX 6800. Muchas gracias y te veo en el próximo video.